Sí, sí, ya sé, tío Alberto, que usted vive allá por Ojo de Agua, los rumbos de Catepec, Ciudad Azteca y qué sé yo. Por cierto, por acá está pues el Metrobús que va por la Martín Carrera y bueno, Oriente 157, Villa de Ayala y Avenida Gran Canal. Acá en la colonia, a ver cómo se llama la colonia. Eso, Vasco de Quiroga. No, ¿cuál Vasco da Gama? Eso no, ese es un equipo de fútbol y fue un descubridor y un conquistador en América. Vasco de Quiroga, que realmente fue un evangelizador. Bueno, pues, ¿qué le parece si lo traje aquí? No para que vaya al Cerro del Tepeyac, no se me aloque, ni tampoco para comprar palomitas por acá, ni chicharroncitos. No, tío Alberto, como veo que de repente a usted le faltan reflejos, dije, ya sé a dónde lo voy a llevar, a un lugar donde dan terapia para el movimiento muscular y todo esto, en caballos. ¿Sabía usted que existe la equinoterapia? Pues aquí en el Camellón, sí, tío Alberto, yo sé que usted no sabe casi nada, pero para eso estoy, para llevarlo y enseñarle. Aquí en el Camellón ¿qué camellón es este? A ver, Eduardo Molina, Chihuahua, se me estaba olvidando. Eduardo Molina, venga, sígame. ¿Usted es la mamá de la jovencita Fernanda? Sí, soy su mamá de María Fernanda. ¿Y la trae aquí a terapia? Sí, ya tenemos 10 años de terapia con el maestro Jorge Rangel. ¿Y cómo ve? Pues sí le ha servido bastante porque ella era una niña cuadriplegia. ¿Qué? Ella no se meneaba, no andaba en silla de ruedas, no meneaba ni un dedo. Está de la cuadriplegia. Fue de un ahogamiento en una alberca. Fue un accidente que tuvo. ¿Y ahora? No, pues ahora ya caminamos, nos vamos en el metro, hacemos actividades. Ya. ¿Y cómo ve entonces esto de esta terapia con caballos? Bueno, la equinoterapia pues es buena, pero la tenemos que combinar con medicina física y terapia, para que el caballo, en la vez de que él camine, ella siente como que ella va caminando. Por eso es que ella se soltó rápido a caminar, por lo mismo de que el caballo hace la función, pero ella lo siente en la columna y se le va al cerebro, o sea, son estimulaciones que le da el caballo. Ya la terapia es como una estimulación. Una estimulación que les da. Gracias. De nada. Bueno, estamos trabajando aquí con Fernanda, en el cual a través de una serie de ejercicios estamos relajando todo su cuerpo. Ella sufrió ahogamiento, estuvo en coma por 4 meses y obviamente quedó totalmente espástica, cuadriplégica, y no movía ni siquiera manos ni piernas, en una posición fetal. Actualmente, si ven, ya se equilibra arriba del caballo, todavía tiene un poquito de problemas de postura, de columna, pero ya se equilibra, ya trota en el caballo, ya mueve sus manos, ya puede caminar solita en el piso y obviamente recibe la estimulación a través de los pasos del caballo. Y oiga, ¿cómo fue que se le ocurrió esta idea aquí en, pues, qué será, el camellón de la calzada Eduardo Molina en la Gustavo Madero, ¿no? Sí, la verdad es que yo venía caminando por el camellón y en ¿Qué colonia es? Este es Vasco de Quiroga, aquí en Eduardo Molina, en la Gustavo Madero, exactamente. Entonces llegué a este módulo y les comenté que tenía 2 cursos, uno de expresión oral y otro de equinoterapia como apoyo a la sociedad, y me dijeron, tráigase los 2 inmediatamente, y no nos cobraron ningún peso, y a partir de ahí empezamos con la equinoterapia. Obviamente mi papá tuvo un accidente y pues yo sabía que la equinoterapia le podía ayudar y empecé rehabilitando a mi papá, y de ahí mucha gente se fue sumando. La equinoterapia es como un auxiliar para... Sí, es una terapia complementaria. Hoy yo creo que está volviendo definitiva. Hay quien viene a la terapia, toma otras terapias y les va muy bien. Pero a veces dejan de venir aquí y vemos la diferencia cuando se combinan las dos. Son extraordinarias y el avance es mucho mayor. Es definitiva la equinoterapia. ¿Y cómo sacó a los caballos? Pues los fuimos comprando, realmente son caballos que en Ecatepec trabajan en carretas, nosotros vamos y los compramos y los vamos rehabilitando a estos caballos y los reentrenamos, les curamos todas las heridas que tengan. Normalmente un caballo de carreta tiene lesiones en la columna, en las patas, en la boca, y todo eso a través de un esquema con un veterinario específico, él nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer con cada caballo para poderlo rehabilitar físicamente, y ya la parte del entrenamiento yo me encargo. La verdad es que llevo muchos años en los caballos, 38 años, y eso me permite darles el entrenamiento adecuado
adecuado para que un niño con discapacidad se pueda subir al caballo. ¿Y cómo fue que se acercó a los caballos? Pues en el pentatlón a los 9 años nos dieron una beca para entrar a caballería. Yo entré al pentatlón a los 3 años más o menos, en el pentatlón menor, que eran los chiquitos que empezábamos a marchar, y de ahí por nuestro buen desempeño nos mandaron a caballería. Actualmente soy el comandante de caballería en la Ciudad de México y estamos impulsando la equitación en México. Y bueno, y aquí ¿a dónde llegan? ¿Aquí al centro recreativo? ¿El camellón aquí lo encuentran? Sí, aquí en el módulo de participación ciudadana en Vasco de Quiroga, que es la estación del Metrobús, y aquí estamos sábados y domingos. Cuando vengan aquí van a ver los caballos y la verdad es que nos daría mucho gusto que pudieran venir con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Siga con la terapia. Sí, seguimos, gracias. Pero como dicen por ahí, venga acá. Mire que se pone uno acá bien chido con los reflejos, y yo ya lo traje, tío Alberto. Ya le mostré el camellón aquí de Eduardo Molina en la colonia Vasco de Quiroga. Échale un ojito a la equinoterapia, pues. Ay, ojitos pajaritos, pero qué bonito es andar a caballo. Y allá, miren nada más, allá están las amigas del tío Alberto. Un saludo, ahí nos vemos.